Bienvenidos, amigos espectadores de Canal 33, a su rincón literario. Siempre aquí lo decimos, en esta casa no estamos reñidos con los libros, por eso tienen su espacio en la televisión y pensamos que los libros deben de estar también en la televisión, para que podamos conocer pues distintas historias, libros para disfrutar, llamamos a su programa. ¿Por qué? Porque disfrutamos, bueno, pues conociendo o produciendo, en este caso, sentimientos, emociones, unos relatos que incluso a veces son un viaje. Y en este caso queremos proponerles un viaje en el tiempo. Y nada mejor que conocer estas historias y estos libros con su autor o autores, o autora también. Vamos a proponerles, como decía, un viaje en el tiempo. Todos en nuestra casa, en algún rincón perdido, o quizá alguno ya en el trastero o en el desván, tenemos alguna radio antigua. Aquí nos hemos puesto una y vamos a realizar ese viaje en el tiempo, y los que peinamos canas o quienes ya tenemos algunos años recuerdan sin duda el programa del que vamos a hablarles. Nos cogemos nuestra radio antigua, viajamos en el tiempo, la encendemos y escuchamos. El 27 de noviembre de 1950 comenzó desde las antenas de Radio Barcelona la emisión del consultorio femenino de Elena Francis, un personaje de ficción que se convirtió durante los 33 años de presencia diaria en las ondas de España en ángel de la guarda, confidente y respetada consejera de millones de mujeres españolas. El éxito del programa, patrocinado por la firma de productos de belleza Instituto Francis, obligó a sus responsables a crear un equipo de contestadores para responder las cartas que no se podían radiar. En el año 2005, más de 1 millón de esas cartas aparecieron en un almacén, medio destruidas por la humedad, salvándose una parte que se depositó en el archivo comarcal del Baix Llobregat. El análisis de esa correspondencia postal, entre 1950 y 1972, dibuja el escenario sentimental, laboral y familiar en que se movían las mujeres de clase trabajadora sometidas a las normas morales del nacionalcatolicismo imperante. En las cartas se relatan episodios de violencia sexual, malos tratos o falta de oportunidades, así como detalles de distintos aspectos de la vida en esa época. Es nuestro pasado más reciente, el franquismo. Bueno, pues ahí lo ven, un viaje al pasado, nuestro pasado más reciente. Estamos hablando de uno de los programas de la radio, sin duda de más éxito y que más años quizá estuvo en antena junto a los diarios hablados, ¿no? O como llamaban en los pueblos, el parte. Hablamos de ese programa porque se publica estos días un libro, sin duda interesante, y tenemos aquí a sus autores. En este caso nos acompaña Armand Balsevere, bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Y Rosario Fontova. Hola, ¿qué tal? Bueno, el libro es Las cartas de Elena Francis, un trabajo de investigación sobre uno de los programas de radio, yo creo, más conocidos y que más años duró en la radiodifusión española, ¿no? Sí, lo llamamos el mito entre los mitos, aunque a veces muchos oyentes que nos estén escuchando ahora pensarán que para ellos el mito de la radio española durante el franquismo pues fue Bobby de Glané, Joaquín Soler Serrano, Guillermo Sautier, pero realmente cuando nos preguntamos ¿y qué tenían esos nombres para conseguir tanta popularidad? Pues desde luego muchas veces una buena campaña de promoción, cara al público, programas donde se encontraban centenares, miles de personas, daba la sensación que todo el mundo los escuchaba. Pero aquí tenemos las cartas, tenemos más de 1 millón de cartas que se encontraron en el 2005. Y para mí eso certifica que Elena Francis fue el gran mito de la radio del franquismo. Y hay quien dice que detrás del mito, cuando se desvela que Elena Francis no existía, un fraude, ¿no? De hecho, hay críticas muy duras hacia ese programa, es decir, ese programa despertó, y quizá queda una estela, ¿no? Y ahora le pregunto a una mujer, evidentemente, despertó pasión y odio a la vez. Bueno, yo creo que nosotros hemos investigado una etapa que va de 1950, que es el año que empieza el consultorio, a 1971. En esa época, que es la edad de oro del programa, odio despertaba poco, porque, a ver, los hombres con, yo qué sé, con una cierta formación
no se les ocurría en la vida Hacían escuchar, chistes, ¿no? Quizá exactamente, pero no escuchaban este programa porque lo consideraban un programa espantoso para señoras amas de casa ignorantes. Entonces ha habido, como siempre, en esa época y posteriormente ha habido una barrera tremenda. Estamos viendo algunas de las cartas y fotos que acompañáis en el libro, ¿no? Sí, siempre ha habido una separación entre intereses de los hombres y de las mujeres. Estas fotos que vemos aquí son de un fotógrafo que se llama Pérez Garzo. Hay muy pocas fotos en el ámbito laboral de las mujeres. También nos hemos de preguntar por qué. Pues porque no interesaban. No hay fotos. Hay fotos de mujeres descansando en los talleres de costura, en las fábricas, pero hay muy pocas. Hay testimonios, perdona que te haga el inciso, que recogéis en el libro, que es una de las cartas y destacáis la frase, ¿no? Es que las mujeres, dice una de las que escribía ese consultorio, aunque tengamos razón, siempre llevamos las de perder. Exactamente, es lo que les pasaba. No tenían ningún tipo de protección jurídica ni protección social, estaban muy solas. Y por eso la radio y un personaje de ficción que no existía eran como pues una madrina, un ángel que flotaba por ahí en el ectoplasma y les hacía sentir a gusto. Os pregunto a los dos, ¿cómo surge la idea de hacer este trabajo de investigación con miles y miles de cartas? Siempre nos han interesado los fondos epistolares, porque a veces los historiadores no le dan mucha importancia, ¿no? Prefieren más las fuentes primarias, los documentos, la alta política, lo que ha sido registrado por la alta política, y entonces pensamos que también las personas que han sufrido, las personas que forman parte del público mayoritario, pues tienen derecho a formar parte de esa historia. Y encontramos ya hace años, en el Archivo Histórico del Partido Comunista, un fondo muy interesante sobre los radioyentes que escribían a la Pirenaica. De ahí nació un libro, Las cartas de la Pirenaica, y si ese volumen nos da una radiografía de lo que era la memoria del antifranquismo, pensamos, cuando nos enteramos de que había en San Feliu de Llobregat, una población cercana a Barcelona, más de 100.000 cartas, de las que se encontraron... Más de 100.000, que se dice pronto. Exactamente. Y entonces pensamos, pues sería interesante ver como contraste qué pasaba en un consultorio arropado por el nacionalcatolicismo, con una Elena Francis, que era un poco la policía de la moral, la que dictaba las normas sobre cómo se debía comportar la buena novia, la buena esposa, la buena madre, y con eso hacer una memoria de lo que fue la mujer española, la de clase trabajadora durante el franquismo. Una Elena Francis, y ahora te lo pregunto a ti, que en este caso, bueno, no existía y que era un gabinete que cada vez se fue nutriendo más, porque la avalancha de cartas era increíble, se fue nutriendo de psicólogos y curas, ¿no? Una mezcla ahí... Sí, pero yo creo que los propietarios del gabinete, del consultorio, porque al fin y al cabo era una operación de publicidad de productos de belleza, pues no querían invertir tampoco demasiado dinero en esto y eran personas a veces poco cualificadas, de vez en cuando sí había un cura, pero yo francamente dudo que hubiera algún psicólogo titulado, quizá había señoras con un poco de mano izquierda. Pero eran personas anónimas que hacían un horario laboral, que estaban en una oficina y entonces contestaban las cartas pues como si fueran churros. Las más complicadas, las que tenían un asterisco detrás, eran las cartas peligrosas, que hablaban de sexo, que hablaban de mujeres que querían abortar o mujeres con maridos alcohólicos, y esas se depositaban en un cajón aparte. Las otras, como eran temas más normales, de belleza, recetas de cocina, decoración, estas las contestaban estas personas que eran como oficinistas. En el resumen del libro, consejos sobre protocolo, jardinería, consejos para limpiar la ropa, había un poco de todo, ¿no? En esa campaña de publicidad, que yo desde luego, y lo digo así como era, Instituto de Belleza Francis, Ronda de San Pedro, no sé qué, Barcelona, de esto que se te queda grabado cuando oyes la radio, ¿no? Porque como campaña de publicidad fue extraordinaria, ¿no? También se diluye eso, ¿no? Sí, el consultorio nace como un instrumento para la promoción de los productos Francis, que había nacido como Instituto de Belleza un mes antes, en octubre del 50, en la primera sede, en la calle Pelayo de Barcelona, y lógicamente ese era el objetivo inicial, promocionar como fuera los productos Francis.
vieron que la comunicación epistolar con las mujeres que a veces no oían el consultorio, era también un buen instrumento de venta domiciliaria, ¿no? Estaban inventando las redes sociales. El mailing personalizado, es decir, que cuando hablamos de la publicidad a través de medios no convencionales, ellos ya fueron bastante pioneros en ese sentido y por lo tanto ese era el objetivo inicial. Lo que ocurre es que detrás también había un intento de adoctrinamiento, y ese intento de adoctrinamiento es lo que más nos ha interesado reflejar en el libro, en cómo... A la vez que recoger, porque pone, recogéis costumbres, ¿no? Se cuentan las costumbres de la época, de protocolo y de todo, Sí. ¿no? Bueno, lo que está clarísimo es que la preocupación mayor de las jóvenes que escribían al programa era el tema del novio, o sea, el noviazgo. Es un tema importantísimo porque los problemas de relacionarse con los chicos, no había relación apenas entre los jóvenes en aquella época, o sea, estaban bastante separados. El único sitio donde podían juntarse era en el baile, que era la gran diversión de los jóvenes de los años 50 y 60, y en el cine, que era el gran sueño de todas aquellas chicas. Todas querían ser tan guapas como las actrices que salían en las películas. El ritual de acompañarme a casa después del baile, el ritual de subir a ver a los padres, lo cual significaba un mayor compromiso, el ritual de devolverle las fotos cuando el compromiso se había roto, el ritual de guardarle la ausencia mientras el novio estaba en la mili. Todo eso está muy bien reflejado en las cartas y yo creo que nos recuerda a todos de dónde venimos, ¿no? Cómo era la sociedad que vivieron nuestras mamás. Y ciertos tics que quedan todavía en la España de hoy, ¿no? Exactamente. Habláis de las costumbres, pero también hay la figura de Elena Francis, esa figura que no existe, pero que en esa época sí, porque quien escribe no duda de su existencia, evidentemente, y lo habréis visto, supongo, en las cartas. Así es, la Elena Francis consigue que bajo su rúbrica, en las cartas que se contestaban por correspondencia postal o en la voz de la actriz que la encarnaba, las diferentes 7 actrices que tuvo, pues todo el mundo confiara que era ella y no dudaban. Incluso algunas que podían tener alguna sospecha, hay una carta en la que una chica le decía a la Elena Francis, y contésteme por favor, porque mis hermanas dudan que usted no es la persona que en realidad habla, ¿no? Y recibir esa carta en casa con la firma de Elena Francis, el membrete Instituto Elena Francis, les daba realmente una certificación de que esa mujer existía. Ese es el poder que tiene la radio, la presencia de lo invisible, es decir, lo invisible, lo que no vemos, nos lo creemos perfectamente. En televisión se trabaja en ello para hacerlo virtual, ¿no? Pero no existe todavía eso. No, esa presencia. ¿Por qué la radio todavía continúa? Es un medio que nació en España en 1923 y ¿por qué todavía continúa y tiene tanta capacidad de dinamizar a mucha gente? ¿Por qué mucha gente que va al fútbol prefiere tener el aparato transistor en la oreja que le acompañe? Porque cree que muchas veces la dramaturgia de lo que se oye es más emocionante, más poderosa que lo que se ve. Atrae más, ¿no? Sí, pues te provoca sentimientos, ¿no? A veces encontrados y... Trabajo de investigación sin duda excelente. ¿Cuánto tiempo os ha llevado? 3 años. 3 años empezamos. O sea, estamos ante un libro resultado de 3 años de investigación, de trabajo de investigación, ¿no? Durante 1 año y medio estuvimos haciendo una ficha de cada una de las 4.300 cartas y el año y medio... O sea, hicisteis un muestreo. Sí. Sí, una cata, porque el problema es que estas cartas fueron encontradas abandonadas en una especie de almacén. Había millones y estaban comidas por las ratas, destruidas por la lluvia, y se salvaron gracias a la actitud de la directora de un pequeño archivo de San Feliu de Llobregat, que es el partido donde estaba situado este edificio. El Archivo Nacional de Cataluña, que depende de la Generalitat, no quiso este archivo porque no interesaba. Entonces, creemos que siempre en la vida te encuentras con un archivero que salva papeles, eso es muy importante. Porque hubieran Se ido lo agradecemos. Archivero vocacional, en este Sí, caso, ¿no? sí, sí, sí. En este caso, en la Generalitat, sería el funcionario de turno, devuelva usted mañana, ¿no? Sí. También algo muy... Las iban a quemar, Exacto, las iban a quemar. quemaron algunas cajas, quemaron cientos de miles porque estaban ya muy estropeadas. Se salvaron unas 100.000.
Y ahí tenemos un gran patrimonio, es un gran patrimonio cultural porque no existe un conjunto epistolar de estas dimensiones. Tan amplio en el tiempo y en cantidad, ¿no? Y en el tema, la temática. Todas ligadas por el mismo tema. Las mujeres. ¿Qué es lo que más, y se lo pregunto primero a Rosario, qué es lo que más te ha sorprendido a ti de todas las cartas que has manejado? Porque supongo que son distintas sensaciones, ¿no? Sí, a mí lo primero, el traslado, como sí, decía a nuestros espectadores, ¿no? El viaje en el tiempo, ¿no? Porque, claro, hoy que vivimos en otra sociedad, cuesta, y es nuestro anteayer, ¿no? A mí lo que me sorprendió y me entristecía es que eran muy desgraciadas. Solo he leído un par de cartas donde la mujer decía que era feliz. Y me sorprendía mucho porque eran desgraciadas. Un par de 4.000. Sí, sí. Ese sería un porcentaje, sí, ¿no? Sí. Y eran muy desgraciadas, pero eran desgraciadas porque estaba mal visto ser feliz, yo creo, en esa época. Eran desgraciadas porque estaban gordas, porque el novio no las miraba, porque su marido, es igual, lo que fuera, no eran felices. Y hay una carta que es quizá de mis favoritas, que es de una niña, creo que es del año 62, que preguntaba a Elena Francis que qué había que hacer para ser astronauta. Y aquella carta me llenó de esperanza, porque pensé, bueno, supongo que es el año en que mandaron al espacio a Valentina Tereskova, que era la primera mujer cosmonauta, y supongo que esa niña se enteró y quiso volar un poco. Y entonces yo creo que es de mis cartas favoritas, volar un poco de toda aquella miseria moral del franquismo. ¿Y a ti, Armand? Bueno, a mí en algunos momentos te impactaba muy emocionalmente todos los desastres, ¿no? Sobre todo la joven de 20 y tantos años que estaba a punto de casarse, estaba comprometida con su novio, pero no se lo había comentado nunca a nadie, se lo decía por primera vez a una persona, que era Elena Francis, que de niña había sido violada por un miembro de la familia, había perdido la inocencia y ahora estaba en la duda de si comentárselo o no al novio, por temor a que el novio la rechazara, ¿no? Y entonces Elena Francis, en lugar de protegerla, mimarla, lo que hacía era convertirla en culpable y decir que lo que tenía que hacer, ya que había pecado, era arrepentirse, decírselo todo a un cura, a confesarse y esperar, no le diga todavía nada al novio, y supongo que con la esperanza de que con la intermediación del cura párroco, una vez el cura párroco le diera la absolución, pues el novio y futuro esposo la comprendiera. Como esas hay algunas cartas y realmente son muy duras. Pero por lo que veo además se conserva la carta y la contestación de la supuesta Elena Francis, ¿no? Exacto. No siempre, en algunos casos sí. No en siempre. Algunos casos sí, en otros no. No. Porque hay que decir que de los centenares, de los miles de cartas que recibían, se leían en la radio por distintos... Lo primero por problema de tiempo y luego por problemas de censura no se leían todas, ¿no? Claro, exacto. Las cartas que contestaban postalmente no pasaban lógicamente por censura, ¿no? Las cartas que se emitían, una gran parte eran inventadas por los guionistas. Y esto lo han confesado los propios guionistas, concretamente sí, el último. Para adoctrinar, lógicamente. Y para hacer la dramaturgia más perfecta. No siempre la carta real daba juego narrativo. Que no te estropee la realidad, un buen titular, ¿no? Exacto. Y es así, esas pasaban la censura y hemos visto en los guiones consultados que a veces habían párrafos que eran con el... O sea, había guiones incluso... Sí, los guiones se conservan. Hasta el año 57, en la Biblioteca de Comunicación de mi universidad, la Universidad Autónoma de Barcelona, tenemos los guiones, desde el 50 hasta el 57. Y ahí hay párrafos que están tachados con un lápiz rojo por el censor de turno, y eso el locutor y la locutora y la actriz que completaban el equipo de producción del programa no lo podían leer. ¿El libro lo estructuráis en capítulos? ¿Bajo qué criterio? ¿De qué manera? Pues el criterio simplemente es la cantidad de cartas que hay sobre un tema. Nos mandan los temas. El primer tema, sin duda, es el tema de la belleza, puesto que era el fin prioritario del consultorio. Y entonces hay muchísimas cartas, muchísimas, que son solamente de temas de belleza. En segundo lugar, como las mujeres que escribían solían ser más bien jóvenes, es el tema del novio. Y luego ya vienen los problemas ya
que los englobamos en profesiones, en oficios, bueno, ama de casa, o sea, la mujer que estaba en casa, luego las costureras, las sirvientas, hay muchas sirvientas, y las niñas que están Sí, pero en la no había adolescencia. mucha variedad de oficios. No, porque eran esos que te he mencionado, o sea, no había más. Hemos encontrado una carta de una universitaria, una estudiante de Derecho. Una entre 4.000. Sí, y 2 cartas de maestras. Y muchas cartas de chicas que querían ser enfermeras o maestras, pero que no podían porque no se lo podían pagar. Habían dejado la escuela de muy jóvenes, se habían puesto a Son trabajar. dramas, cada una de ellas Sí, sí. No es un número en este caso, No. Es una historia, ¿no? Claro. Y en muchos casos un drama, porque lo que hacía en este caso Elena Francis, hacer de bálsamo, ¿no? Aunque Sí. a veces echaba, en vez de ser bálsamo, echaba leña al fuego, ¿no? Sí. Ahí conviven las dos cosas. Lo paradójico es eso, que convive el consejo acertado de Elena Francis, que a veces, ante Hacía de bálsamo. temas muy simples, pues daba una sensatez. Deja a este chico, el novio, que la está maltratando, porque imagínese que si ahora la maltrata, Hay siendo novio... casos de maltrato, además, ¿no? Sí, Muchísimos, bastantes. muchísimos. Maltrato que no se disculpaba cuando era una relación de noviazgo y que sí que se toleraba cuando el marido era quien la maltrataba. Es decir, el marido nunca era el culpable. La mujer muchas veces pasaba. Cuando era novio, sí, pero cuando era esposo tenía que aguantar. El matrimonio es Tendrían indisoluble. el manual ese infame de la buena esposa de aquellos años, Exacto. supongo que en el gabinete, allí encima de seguro. de la mesa, ¿no? Y ese es el poder de Elena Francis. Es decir, el cura podía tener en su iglesia pues a 100 o 200 feligresas cada domingo, pero Elena Francis tenía a centenares de miles que en audiencia acumulada después de 33 años eran millones. Era curioso porque además lo presentaban en distintos horarios prácticamente todas las emisoras de provincias, de los pueblos, Madrid, Barcelona, Sevilla, de todos los sitios, ¿no? Realmente empezó emitiéndose por la cadena SER, pero luego fue Radio Intercontinental, todas las emisoras de la cadena COPE, como Radio Vida en Sevilla, emisoras de la cadena peninsular y de Radio Cadena Española, y entonces pues la podías escuchar en Vigo, en Bilbao, En cualquier sitio. en Murcia, es decir, en muchos sitios. Y aquí en Madrid se escuchó a través de 2 o 3 emisoras simultáneamente, no de Radio Madrid, porque tenía sus propios consultorios, pero sí de Radio Intercontinental, de La Voz de Madrid, que pertenecía a la cadena del Movimiento, y luego más adelante, ya en la transición, de Radio Cadena Española. Desaparece en 1983, a finales de enero, desaparece por la bajada de audiencia. Ese fue el argumento, y que se vio claramente, lo vieron. Seguramente empezaron a recibir muy pocas demandas de productos Francis, muy pocas cartas, y vieron que el personaje ya era un anacronismo, ya era una cosa pasada, antigua, de otro mundo. Primero porque muchas cartas que cumplían un servicio de arropar a gente pobre con algún donativo, Con dificultades. exacto, pues ya tenían los departamentos de bienestar social que habían puesto en marcha los primeros ayuntamientos democráticos, ¿no? Y luego que se había legalizado la píldora anticonceptiva y que el divorcio estaba legalizado. Y por lo No tanto, hubo reciclaje ahí posible. no tenía sentido decir que aguante usted, cuando en el 81 se legaliza el divorcio. Es decir, no. Y ahora os pregunto, porque el tiempo se nos está yendo, Rosario, ¿qué es de lo que te sientes más orgullosa en este libro? Bueno, pues más orgullosa de haber tenido la paciencia de haber acudido muchos días a una localidad cercana a Barcelona y estar allí manejando papeles, manejando ordenador, pues del trabajo cotidiano, que es el trabajo un poco básico. Y luego creo que yo estoy contenta porque en el libro hemos considerado que como fuentes documentales manejamos la literatura, las novelas de Juan Marsé, por ejemplo, o Carmen Laforet, manejamos el cómic, los tebeos de lo que leían estas chicas, y el cine, porque el cine era el único escape que tenían, y el cine era el gran cine entretenimiento. estará impreso en muchísimas cartas. Y la copla, las canciones.
todo esto, La música, creemos que es una fuente documental también para arropar toda la época, todo lo que es el ambiente de las cartas se ve fielmente reflejado en esas cuestiones culturales. Armand, ¿qué esperáis de este libro? Bueno, primero que se fije en la memoria de la gente joven de ahora de dónde venimos, ¿no? Es decir, que España vivieron sus madres, sus abuelas, etcétera. Y luego que ya que estamos todos trabajando en pro de la visibilidad de la mujer, que la mujer adquiera el protagonismo que merece, ver que de alguna forma a través de Elena Francis, a veces sin quererlo, también adquirieron visibilidad muchas mujeres atormentadas, ¿no? Y nosotros hemos querido dar voz a esas mujeres a través de este libro. Es un libro que no va destinada a contar la vida de los señores, sino de las sirvientas que trabajaban para los señores. Pues Rosario, Armand, muchas gracias por venir a presentarlo a nuestros espectadores. Mucho éxito y hasta el siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias por lo bien que nos habéis acogido. Ahora es su turno, siempre lo decimos, esto es un aperitivo. Aquí tenemos el libro Las cartas de Elena Francis, relatos apasionantes para conocer pues, nuestra época más reciente. Es su turno, de la editorial Cátedra. Gracias por la atención que nos prestan y hasta una próxima ocasión.